16. Salió pues el pueblo, trajeron ramas, hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de su casa, de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Hicieron saber y pasar pregón. Qué interesante es ver esto tan, podríamos decir, tan bien estructurado, en el sentido de que la orden era hacer saber que salir al monte, traer y hacer. Salir al monte, traer las ramas y hacer el tabernáculos. Y el versículo 16 dice, salió pues al pueblo, trajeron ramas, hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado. Tan literal, fueron, porque dijeron hay que ir, fueron. Trajeron, dice la orden, traer, trajeron. Hay que hacer, hicieron. Hermanos, piense usted, ¿qué pasa en nuestra mente cuando Dios nos habla algo? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a recibir esa palabra tal como Dios la puso? ¿Por qué tenemos que a veces poner un tamiz a lo que Dios nos dice? Poner un filtro donde lo pensamos y lo repensamos y lo cuestionamos, ¿será tan así? Y al final nos quedamos con una sustancia tan poca cuando lo que Dios tenía para darnos era mucho. Gente de distintas situaciones económicas. Sin embargo, ellos se sujetaron con todo gusto a esa orden. Hablábamos un poco acerca de cómo vería esto Sanballat, Tobías, los enemigos, acerca de, ¿y ahora qué están haciendo estos? No, están yendo al monte, pero ¿a qué están yendo al monte? Mira, los veo todos venir con ramas. ¡Wow, qué raro! ¿Y ahora qué están haciendo? Están haciendo ramadas. ¿Quién entiende eso? Absurdo, ilógico, pero sin embargo, hermanos, Dios sabe cómo enseñarnos objetivamente a través de una lección práctica. Usted sabe que las formas pedagógicas que se usan en el aprendizaje son variadas, pero a mayor participación de los sentidos es mayor la capacidad de retención. Si usted solamente en la clase depende de su oído, lo más probable, la retención del oído me parece que es un 20%. Pero si usted aplica también la escritura, ver, toma apuntes, ojea la Biblia, ya está incorporando otro sentido más. Entonces, el propósito de ellos era que ellos vivieran la experiencia donde todos los sentidos estuviesen involucrados para dejar claro. Y esto era hecho cada año, cada año. Me llama la atención esta palabra pregón, dar a conocer, comunicar, pregón, anuncio público. Dice la definición, anuncio público en voz alta de algo de interés colectivo. Proclama que da inicio a un certamen o fiesta popular. Eso era pregón. Pregunta, ¿somos comunicadores espontáneos? ¿Qué tan buenos somos para comunicar? ¿O somos indiferentes o pasivos? De acuerdo a la idiosincrasia del chileno, somos medios pasivos. Somos medios como desconfiados. Pero, hermanos, cuando alguien tiene algo bueno, debe comunicarlo, debe ofrecerlo, debe compartirlo. La orden era salir, traer y hacer. Salir al monte. Hoy día, ¿a dónde estamos saliendo? Dios espera que salgamos afuera, a las personas que necesitan tener lo que usted por gracia de Dios ha recibido. El traer, ellos tenían que traer las ramas, nosotros ¿qué podemos traer? Almas.
hacer como está escrito. Versículo 16 dice, trajeron, no volvieron con las manos vacías. Interesante. Tiene una técnica esto. A veces uno dice, ¿cómo llevo las ramas? Bueno, hay que llevar un cordel y un machete o un hacha. Un cordel, un machete, un hacha, y uno tiene que tirar un pequeño lacito y tirarlo así, una línea derecha, y va cortando las ramas y la va poniendo así. Corta rama, la va poniendo así, y después las envuelve, amarra, tira, presiona, pisa y vuelve a tirar y le queda. Porque es eso, tenemos que ser inteligentes y buscar la manera de ser más eficaces en lo que Dios espera que nosotros hagamos. Versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Qué lindo. Y en tabernáculos habitó. Hizo tabernáculos significa que obedeció. Cuando dice que habitó, significa que experimentó lo que dice ahí en Levítico capítulo 23, 40 al 43, que fue el pasaje que ellos encontraron y que decidieron incorporarlo. No sé si podemos ver. Levítico 23. Dice, y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árbol frondoso, sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. 41. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Eso fue lo que ellos encontraron y era algo que ellos tenían que rescatar, tenían que experimentar. ¿Qué se siente? Habitar en tabernáculos donde definitivamente las cosas materiales pasan a un segundo plano. Importante también, dice que hubo una alegría muy grande. Dice el versículo 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, en tabernáculo habitó. Después del punto seguido dice, y hubo alegría muy grande. La lección objetiva de vivir la experiencia de obedecer a Dios, ponga ahí signo igual, alegría muy grande. Si usted es capaz de obedecer totalmente a Dios, es probable que se encuentre con la felicidad genuina. Eso, hermano, a mí como que me sacudió. Esa frase, si somos capaces de obedecer, lo más probable es que alcancemos un nivel de felicidad que no estaba en nuestra expectativa. Obedecer a Dios. Hermano, es que piense usted, por ejemplo, usted llega a una empresa, una fábrica, donde usted es contratado por un sueldo. Y el jefe le dice a usted, mire, este es el proceso de los productos que nosotros aquí elaboramos. Comienza desde aquí y termina allá el producto terminado. Hemos diseñado una máquina que permite que todo este proceso termine bien. Y usted es contratado, pero usted
empieza a cuestionar el proceso. No obedece las instrucciones del proceso. Usted comienza a tener problemas. Y es más, comienza a hacerle problemas al jefe. Porque el jefe esperaba que usted fuera literal en cuanto a las instrucciones. Hermanos, cuando uno conoce a Dios, Dios espera que uno viva lo que Dios tiene para nosotros. Pero si nosotros estamos allí alterando los procesos de Dios, cuestionándolos o no sometiéndonos a ellos, no logramos satisfacernos a nosotros mismos y tampoco satisfacemos el corazón de Dios. Pero es así. Entonces, cuando ellos fueron capaces, experimentaron una alegría muy grande. Job 20, versículo 5. Ya estamos metiéndonos en algo que ya no vimos la semana pasada. Dice, qué alegría, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. ¿Cuánto tiempo dura la alegría de los malos? Breve, dice, un momento. El gozo del impío, un momento, ¿cierto? Salmo 4, versículo 7. ¿Cuánto puede durar la alegría de un carrete, de una fiesta, de un momento? Horas. A veces hay gente que dice, lo pasé tan bien, pero al día siguiente lo pasé tan mal. ¿Cierto? No me podía sacar. Sí. Tú diste, ¿quién? Dios. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Tú diste alegría a mi corazón mayor. Aquí habla de la fuente de la alegría, ¿cierto? Dios, tú es el que das alegría a mi corazón. Y habla también de la cantidad. Aquí se expresa la cantidad y la calidad de la alegría. No estoy hablando, hermano, del secreto de la felicidad. No estoy hablando de eso. Pero sí estoy hablando de que una persona puede tener una satisfacción muy grande cuando comienza a obedecer de todo corazón lo que Dios le habla. Busqué la definición de alegría. Sentimiento de gozo y satisfacción. Estado de ánimo de quien se siente bien y a gusto. No a gusto, sino que a gusto. Estado de ánimo de quien se siente bien y a gusto. Sentimiento de gozo y satisfacción. Qué tremendo, hermano, es tener, porque yo estoy seguro de que uno de los problemas nuestros es la conciencia. La conciencia le dice, Dios te está hablando, Dios te está hablando, Dios te está hablando. La conciencia le dice, tú puedes hacerlo mejor, puedes hacerlo mejor, puedes hacerlo mejor. Pudiste haber hecho más, pudiste hacerlo bien, pudiste hacerlo con excelencia. Entonces, cuando uno sabe el potencial que tiene, la capacidad que tiene, y sabe también lo que Dios espera de uno, y uno pone toda su capacidad, todo su esfuerzo, todo su empeño en hacerlo lo mejor que pudo, lo mejor que puede venir, hermano, es que usted tenga una plena paz en su corazón, con su propia conciencia, y segundo, de que Dios le dé una cuota de gozo y de alegría. Este pueblo se alegró, no porque hayan vivido los 7 días en una ramada, se alegró porque Dios les dio eso.
Entonces yo pensaba, ¿cuál es la forma o de qué manera yo puedo encontrar la felicidad? ¿De qué manera puedo mantenerme en un gozo permanente? Se recuerda que vimos hace un par de semanas que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y eso es importante. ¿De qué manera yo puedo obtener este estado de bienestar permanente? Y dice, no depende de el mosto ni del grano. Porque la felicidad de las personas que no conocen a Dios dependen ellos del mosto y del grano. El grano implica las cosas materiales y el mosto implica la forma de celebrarlo. Claro, la abundancia del grano. Si mientras más grano tengo, más abundancia de cosas materiales tengo, más feliz me siento. Y tal vez no lo obtuve por allí, entonces lo voy a obtener por acá, bebiendo bebidas espirituosas de dudosa reputación. Claro, ahí ellos se alegran momentáneamente. Pero yo tengo que procurar que mi bienestar, mi estado anímico no dependa ni del grano ni del mosto. Tengo que procurar mantenerme en otro nivel. Que esas cosas, porque en este mismo capítulo dice, coman y beban, alégrense. Pero yo no puedo depender de eso para tener mi alegría. Mi alegría viene de Dios. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba tu grano, su grano y su mosto. Entonces yo me autoengaño si pienso que alcanzando un bien material voy a estar alegre permanentemente. O si bebiendo tal o cual cosa yo me voy a alegrar. No. Yo tengo que pensar, hermanos, que la fuente de mi alegría es tener mi conciencia alineada con la voluntad de Dios. En el sentido de que yo le obedecí. Y le obedecí porque Él es creador y yo soy criatura. Le obedecí porque yo tengo 30 años, pero Él es eterno. Le obedecí porque Él en su palabra me dejó un manual de conducta, un manual de comportamiento. Y cuando yo aplico el manual en mi propia vida, obviamente que siento una gran satisfacción. Y eso Dios lo corona con una bendición de alegría. Por lo tanto, hermanos, los hijos de Dios tienen gozo, tienen alegría cuando hacen la voluntad de Dios. Wow. Importante porque nosotros no podemos depender de otras cosas. La alegría comienza, por lo tanto, Salmo 105:3. La pregunta es, ¿la alegría es uno de los objetivos que tenemos? ¿Cómo ser alegres o cómo estar alegres? Gloriaos en su santo nombre y alegres el corazón de los que buscan a Dios. Por lo tanto, tu alegría comienza cuando eres un sincero buscador de Dios. Isaías 65, 18 y 19. Dios, hermano, nunca se olvide, Dios es el creador también de nuestras emociones. Importante. Dios nos dio esta capacidad de emocionarnos. Isaías 65, 18. He aquí, dice, más os gozaréis y os alegraréis para siempre las cosas que yo he creado. Porque he aquí, yo traigo a Jerusalén alegría. ¿Quién trae la alegría? Dios. Conocí a un joven que comenzó a experimentar con la marihuana. Y sus primeras voladas eran pura risa. Bastaba un poco el efecto para que cualquier cosa sea chistosa.
Pero alguien le habló de Cristo. Y el que le habló de Cristo le dijo, mira, el efecto de la marihuana te da una risa. Por cualquier cosa tú encuentras chistoso, ridículo, y eso te da una risa tremenda. Pero si tú conoces a Cristo, no vas a necesitar la marihuana, porque Dios te va a dar una alegría permanente. Entonces él dijo, bueno, la marihuana me seca la boca, me viene el bajón de hambre, tengo problemas en la casa porque no me gusta que me vean llegar con los ojos rojos. Entonces él dijo, voy a aceptar tu invitación de entregarme a Cristo. Se entregó a Cristo y por alguna razón no logró consolidarse bien en un discipulado, en una enseñanza doctrinal buena. La cosa es que se descarrió. Y el enemigo le dijo, aquí está el pitito, ven a reírte conmigo. Y cuando fue al pito, a la marihuana, no le vino la risa, le vino miedo. Le vino remordimiento, le vino preocupación, le vino una sensación de asco y entendió que ese no era su mundo, porque haber conocido a Dios y volver atrás no era para volver a disfrutar de lo que el mundo podía ofrecerle. Entonces luchó con eso hasta que un día le dijo, Señor, no voy a jugar más con eso. Definitivamente yo quiero establecer mi gozo en ti. Nunca más volvió a eso, porque se dio cuenta de que quien provee el gozo, aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Es Dios. Hermano, es bendición de Dios tener. Pero más bendición es disfrutar lo que tenemos, porque Dios es el que nos da. El versículo 19, dice, correcto, Dios nos alegra, dice, y me alegraré con Jerusalén. Dios también participa. Uno siente que está Dios mismo alegrándose, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor por sufrimientos. Entonces, esto, hermanos, yo pienso que debe llevarnos a reflexionar acerca de cómo encauzamos nosotros nuestras inquietudes de un bienestar anímico, un bienestar del alma. Dios puede bendecirnos con cosas materiales, pero mayor bendición es cuando Dios nos bendice con la capacidad de disfrutar lo que Dios nos da. Y eso es mucho más valioso, porque hay gente que tiene y no puede disfrutar. Una persona puede tener una casa a la orilla de un lago, pero sin embargo lleva su computador y ahí está atrapado en el internet dirigiendo la empresa y mandando correos y preocupado de hacer giros y pagos y cuestiones así. Hermano, eso no es descansar. Seguimos. Versículo 18, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Ahí termina esta celebración, leyendo el libro. Cada día, dice cada día, desde el primer día hasta el último día de la semana, leyeron el libro e hicieron fiesta. Importante, hermanos, como pequeño resumen, cuando obedecieron, es decir, cuando fueron al monte, cuando trajeron las ramas, cuando construyeron los tabernáculos y cuando habitaron en los tabernáculos,
Dios les dio felicidad. Capítulo 9. Dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Cambiamos de capítulo. Y dice: ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando de pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Hermano, no sé si a usted le llama la atención. Dice el versículo 1, se reunieron en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Es decir, ellos están ahora con un atuendo que revela tristeza. Están ellos ahora ayunando. Y el estilo del ayuno era ponerse una túnica como de yute, de saco. Y además de eso, se ponían ceniza y tierra en la cabeza. Yo pensaba que recién estamos alegres y ahora estamos en este estado. Después de la celebración de los tabernáculos, después de esa fiesta, después de recordar que son peregrinos en este mundo, después de disfrutar la provisión de Dios, la alegría de Dios, la misericordia de Dios. Yo pensaba, ¿por qué? Porque, hermanos, es necesario atar los cabos sueltos. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Es necesario también reconocer los errores. Es necesario confesar los pecados. Es necesario exaltar y adorar a Dios. Es necesario asumir un compromiso formal con Dios. Es necesario consolidar nuestra relación con Dios. Entonces, ellos están tomando esta iniciativa importante de que la alegría que Dios les dio, hermanos, cuando la gracia de Dios nos toca. Yo no sé si a usted le pasó, pero nos sentimos inmerecedores. No sé si usted se sintió merecedor de la gracia de Dios. Para nada. Una de las cosas que a mí, en mi formación doctrinal, me costó entender era que Dios me amaba y que Dios me perdonaba todo en ese momento por el simple hecho de decir: Señor, te pido perdón por mi vida pasada, por todos mis pecados. Y yo decía: wow, ¿será tan así? Y una de las cosas que me detenía a dar el paso de convertirme al Señor era precisamente eso, de que yo no lograba entender la gracia de Dios. Y me decían: sí, tienes que hacerlo. Tú vas a disfrutar la gracia de Dios, vas a sentir el perdón de Dios en tu vida cuando tú des este paso. Porque yo estaba adoctrinado de una manera distinta. Yo estudié 12 años en un colegio confesional. 12 años en el colegio confesional y viví todo lo que era el entrenamiento de ese catecismo. Y viví también los sacramentos. Entonces, para mí era importante que si yo confesaba, en ese minuto quedaba a cuentas. Pero después me pasó un problema que me daba vergüenza ir a confesarme. Porque el calibre de los pecados que yo estaba teniendo, a medida que fui creciendo, eran más. Entonces yo decía: me va a retar el confesor, porque él esperaba tal vez que yo no volviera más con cosas, y yo decía: voy a volver con cosas peores.
Y me daba vergüenza y dejé definitivamente de confesarme, pero yo tenía incorporado en mí que tenía que arreglar mis cosas con Dios confesándome. No sé si a usted le pasó algo similar. Yo no vengo de un trasfondo cristiano evangélico, yo vengo de una formación diferente. Entonces, hermanos, entender la gracia de Dios es necesario también que nosotros, así como hemos entendido la gracia de Dios y disfrutado de la bendición de ser su pueblo, pero eso no anula de que nosotros hagamos un reconocimiento detallado de lo que nosotros hicimos mal y también de dejar atrás los paradigmas de las cosas que nos inculcaron y también de darle a Dios honra, gloria y adoración y de también seguir sumergiéndonos en el conocimiento de su palabra. Entonces yo de ahí logré un poco darme cuenta cuál era la necesidad de este capítulo, que fue una experiencia que vivió el pueblo. Dice el versículo 1, se reunieron el pueblo con señales de humillación, señales de ayuno, cilicio y tierra. Se reunieron. Si tenemos conciencia, no podemos celebrar y disfrutar simplemente dando vuelta a la página. Tal vez Dios sí la dio y se olvidó, pero yo tengo que también darme cuenta de mi propia persona, de las cosas que yo necesito decidir delante de Dios. Dios espera que recapacitemos. Dios espera que reconozcamos nuestros yerros, nuestras equivocaciones. Y Dios espera que lo demostremos con señales visibles y con actitudes internas. Que todos sepan nuestra conversión. El versículo 2 dice: se habían apartado la descendencia, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Mire qué importante este texto. Habían ellos roto los lazos, los contratos, la cultura y todo lo que sea ajeno a ellos como pueblo de Dios. Habían roto esos compromisos. Cuando uno se convierte verdaderamente, ¿cuánto cuesta esto? Dejar amigotes, dejar vicios, dejar palabras, actitudes, hábitos. Hermanos, Dios nos hace nuevos. Y eso es importante porque cuando nos convertimos verdaderamente es necesario confesar, reconocer. Se lo grafico de la siguiente manera. Cuando el texto de Génesis 2:24 dice, cuando el hombre se casa, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Yo tengo que ser una persona que para formar un hogar nuevo debo ser capaz de dejar mi antiguo hogar. Obvio, ¿cierto? Yo no puedo seguir en mi antiguo hogar si quiero formar un nuevo hogar. Y yo tengo que estar tan seguro del amor que tengo por esa persona que ese amor me lleva a mí a cortar el cordón umbilical. No significa que yo dejo de amar a mis padres, pero sí la Biblia dice que yo tengo que dejarlos. Si no, ese matrimonio va a tener serios problemas, porque siempre los suegros o la suegra van a tratar de colaborar, de ayudar.
Pero el verdadero matrimonio es el que deja a su padre y a su madre. Porque si dejó padre y madre, puede dejar amigos, puede dejar la esquina, puede dejar la plaza, puede dejar las juntas, puede dejar la tomatera, puede dejar el carrete y muchas otras cosas más para que le vaya bien al matrimonio. Si pone a los padres como ejemplo de lo que hay que dejar, es decir, pone aquí que es necesario romper con los lazos afectivos más grandes en pro del matrimonio que yo quiero formar. Si no soy capaz de dejar padre y madre, Dios me dice, no te cases, no estás preparado. Ahora, la suegra tiene que entender esto, que hay que dejarla. Yo pensaba a veces, hermano, que así como damos charlas para matrimonios, para novios, también tenemos que dar charlas para suegros. Claro. Porque quieren seguir gobernando, quieren seguir controlando, quieren seguir informados de todo. Cómo cocina, cómo no cocina, si es cochina, si es sucia, si lava la loza, si hace la cama, si se levanta temprano, si es buena para la pestaña, si duerme siesta, si ve comedia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no. Cuando uno se casa, uno está aportando culturalmente y la otra persona también. Y esas dos culturas distintas forman una nueva cultura. Pero para eso se necesita privacidad. No, mire, no quiero llevar el tema a una crisis, pero sí privacidad. Déjenlo ser. Experimenten. Que se le queme la comida, no importa. Va a aprender algún momento. Eso es importante, que ellos juntos desarrollen una nueva cultura familiar. Entonces, ¿qué esperaba Dios? Esperaba que su pueblo sea capaz de cortar estas relaciones que no le aportaban a ellos. Entonces, ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Eso es importante, ya cortaron, es decir, están convertidos verdaderamente. En el matrimonio, para que el matrimonio funcione bien, tiene que haber dos. Y ahí Dios bendice. Pero si hay más, entonces la cosa se complica. Dicen, estando en pie, es decir, se presentaron formalmente delante de Dios y confesaron sus pecados. Reconocieron sus pecados. Creo que Dios perdona todos nuestros pecados cuando le decimos, Señor, me entrego a ti, perdóname todos mis pecados. Pero también es importante tener un reconocimiento específico. ¿Es necesario confesarse hoy? Con Dios sí, ¿cierto? Es importante confesarnos con Dios, siempre. ¿Por qué? Porque de esa manera yo mantengo mi relación con Él. Porque el efecto liberador del perdón, el efecto liberador y restaurador del perdón se manifiesta permanentemente a través de la confesión específica. Hace unas clases atrás hablábamos de la confesión vaga y la confesión específica. Usted le dice, Señor, perdona mis errores. Y el Señor dice, sí, te los perdono, pero ¿qué tan consciente estás tú de asumir tu error? ¿Qué error quieres que te perdone? Todos. Pero dime cuáles. Ahí Dios espera que uno sea específico en la confesión. Yo ya tengo una relación con Él. Eso es importante. Yo cuando me convertí tengo una relación con Dios. Pero eso no me cambia de escenario. Yo sigo en esta tierra y sujeto a esta carne, con tentaciones y debilidades. Por lo tanto, yo tengo que mantener una renovación permanente de mi relación con Dios. Pero Dios espera que yo sea específico. ¿De qué me estás pidiendo perdón? Yo te perdono, pero dime de qué me estás pidiendo perdón.
Y ahí uno tiene que decir, no, que sí. Tal vez nos da vergüenza, pero es importante. Es importante porque cuando uno lo confiesa, viene un efecto liberador. Viene el beneficio de estar en paz en nuestra propia conciencia y en nuestra conciencia delante de Dios. Hermanos, y dice, y las iniquidades de sus padres. Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Yo no sé si a usted le llamó la atención esto. Los padres, ¿qué tienen que ver los padres? Y aquí dice las iniquidades de sus padres. Significa que ellos, hermanos, reconocieron los errores de sus padres. Reconocieron a la luz de la palabra de Dios los errores de los padres. Todos nosotros tenemos una formación. Hermanos, nosotros somos de alguna manera artífices de la formación de nuestros hijos. Y querámoslo o no, incorporamos esto en nuestra forma de ser tanto que llegamos a ser un reflejo y replicamos los modelos. A mí me criaron así y yo lucho con eso. Hay gente que se siente orgullosa de cómo lo criaron. Pero la Biblia dice, sed vosotros perfectos así como vuestro Padre celestial es perfecto. Entonces Dios me dice, mira, yo espero tu perfección porque yo soy tu Padre y yo soy perfecto. Y para eso tú tienes que reconocer el error o los errores que cometieron tus padres en cómo te formaron. Los errores que ellos cometieron. En el fondo lo que ellos están haciendo aquí es reconocer que no van a replicar el modelo. Eso es. No replicaré el modelo de mis padres. Porque en algún momento de mi vida, cuando yo conozco a Dios, Dios se me revela y me enseña a través de su palabra precisamente para que yo no repita los errores que mis padres hicieron. Entonces ellos están confesando sus pecados, pero a su vez están diciendo, miren, también, Señor, nuestros padres cometieron estos errores y nosotros no los vamos a cometer. Ellos están renovando un compromiso con Dios. Porque así como los padres fueron en varios aspectos buenos, pero también cometieron muchos errores. Se apartaron de Dios, fueron ingratos con Dios, cayeron en la idolatría, en la hechicería y otras cosas más. Entonces, ellos dijeron, Señor, entendemos que tú nos estás dando una nueva oportunidad, pero nosotros no vamos a cometer los errores que cometieron nuestros padres. Y por eso los reconocemos delante de ti. Hermano, uno a veces, yo diría, es muy generoso con respecto a las conductas de nuestros padres. Pero cuando uno llega adulto, sin dejar de amarles, les entiende de una óptica distinta. Y tal vez no justificándoles, pero entiende un poco la situación de por qué ellos cometieron esos errores. Pero cuando yo le digo, Señor, yo sé que soy hijo tuyo, mis padres cometieron este error conmigo, pero yo no voy a cometer el mismo error con mi hijo. En el fondo, eso es lo que está siendo práctico, eso es lo que ellos están haciendo. Que están ellos diciéndole a Dios, Señor, nosotros rompemos el paradigma. ¿Han escuchado esta palabrita, el paradigma? Así lo hago porque así se ha hecho y así se hizo siempre. Entonces, cuando los errores de una generación se traspasan a otra generación y a otra generación, en algún momento alguien tiene que detener eso, porque si no el error se sigue haciendo, se sigue cometiendo. Entonces, eso es lo que ellos están haciendo. Señor, rompemos el paradigma. No vamos a hacer lo mismo que hicieron nuestros padres.
nosotros nos vamos a comportar de una manera diferente de acuerdo a tu palabra. Hermanos, la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire, la religión muchas veces entorpece la relación con Dios. El domingo compartíamos en la mañana un devocional y por la noche el capítulo 2 de Marcos, donde hay una casa llena de gente, donde hay 4 amigos que trajeron a un paralítico, y si ellos hubiesen respetado, hubiesen dicho: la forma correcta de llevar al paralítico es a través de la puerta y llevarlo a la presencia del Señor para que el Señor lo sane. Pero sin embargo, toda esa multitud que estaba con el Señor fue el impedimento más grande para que ese paralítico reciba la sanidad y la salvación. Y estas 4 personas decidieron romper el paradigma y hicieron un forado en el techo y lo descendieron. Y eso fue lo que alegró tanto el corazón del Señor, ¿cierto? Pero a su vez, la reacción de los que estaban allí fue adversa. Porque el Señor los confronta y le dice: ¿por qué ustedes están cavilando estas cosas en sus corazones? Porque ellos estaban cuestionando la autoridad del Señor. Entonces, en el fondo, hermanos, romper paradigmas es quebrar la forma tradicional de hacer las cosas. Hay tanta resistencia cuando una persona decide dar el paso de fe, sabe que de alguna manera esa entrega al Señor va a ser interpretada como una traición a la familia, como una traición a la religión que esa familia ha tenido por generaciones. Nos pasa. Si hay algo que cuesta en el ser humano es cambiar cultura, cambiar la forma, cambiar costumbres, cambiar el estilo de vida. Pero cuando conocemos a Dios, yo estoy seguro, hermanos, que somos confrontados con nuestra cultura. Nuestra cultura cambia. Y la gente dice: ¿qué le hicieron a este? Eso que es importante, porque ellos están diciendo: Señor, nuestros padres cometieron estos errores, pero nosotros no los vamos a cometer. Nosotros vamos a vivir una cultura distinta. Vamos a incorporar formas de vida diferentes. Porque la reconstrucción del muro costó mucho. Porque tú nos das una nueva oportunidad de gozarnos y de celebrar contigo. Porque muchos murieron, muchos fueron dispersados, muchos fueron llevados cautivos. Y entendemos que esto es una oportunidad nueva que tú nos das, no la vamos a dejar pasar. Wow. Bueno, yo sé que la relación con Dios es personal, pero en algún minuto alguien se dará cuenta qué pasó en mi vida. Ya no estoy tomando la iniciativa de tomar, tal vez era la pirinola de la fiesta, qué sé yo, que bailaba y sacaba a bailar a medio mundo. Algo pasó, algo ocurrió. O el lenguaje, las palabras, algo ocurrió. Entonces, en el fondo, la conversión se manifiesta cuando somos capaces de cortar relaciones, como decía el versículo 1, ya se habían apartado de los extranjeros, ¿cierto? Pero ahora ellos están renunciando también al modelo que sus padres le inculcaron, que fue un modelo que trajo trágicas consecuencias. Bueno, hermanos, más o menos eso. Versículo 3. Puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Dios, su Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Puestos en pie en su lugar, señal de reverencia. Tal vez este texto habla de que pongámonos en pie en reverencia a la palabra. Puestos en pie, comenzaron a leer el libro. Leyeron el libro, porque la palabra de Dios podía dirigirlos
en este tiempo también de humillación, de reflexión, de confesión. Llama la atención en este texto que usaban un tiempo limitado. Dice la cuarta parte del día y la cuarta parte. Adoraron y confesaron. Y la otra cuarta parte leyeron el libro. Es decir, los días de ellos eran divididos en noche y día. La noche era contada en vigilias y los días en horas, pero las horas eran 12. Es decir, si hablamos de 12 horas, estamos hablando de que la cuarta parte del día eran 3 horas. 3 horas escuchar la lectura de la palabra y 3 horas para adorar y para confesar. De esa forma distribuyeron ese tiempo de estar delante de Dios. Esto nos lleva a pensar también que cuando uno busca sus tiempos con el Señor, personales, yo no sé si usted tiene a veces necesidad de estar solo con Dios. No sé si le ha pasado, de apartar un día, una mañana, una tarde, es para que usted distribuya todo el tiempo que usted tiene con Dios, divídalo en la mitad. Una mitad es para que usted se meta en la palabra y la otra mitad de su tiempo sea para que usted tenga un tiempo de adoración a Dios y un tiempo de confesión. Amén. Lo dejamos hasta aquí. No sé si hay alguna duda, amado, si se te aclaró, no se te aclaró, si estás de acuerdo, no estás de acuerdo. Lo que yo sé es que mi papá no me crió ni como cristiano ni como católico, sino que era del Partido Socialista, había compuesto hasta un himno del Partido Socialista. Entonces yo tuve que en un momento decir, yo no voy a hacer lo que hizo mi papá, por mucho que me haya querido. Oramos lo que hemos aprendido hoy. La fuente de tu alegría está en tu relación con Dios. La alegría que puedes conseguir en el mundo es breve. La alegría que puedes conseguir en el Señor dura mucho más. Y no depende de lo que tengas para comer, ni lo que hayas acumulado, tampoco de lo que puedas beber, sino que depende de cuando tú buscas a Dios y cuando tú tomas la decisión de obedecer a Dios. Cuando obedeces a Dios, no solamente arreglas tus problemas de conciencia, sino que además arreglas tu relación con Dios y Dios te bendice con alegría. Señor, te damos gracias por lo que hemos recibido en este día en torno a tu palabra. Sabemos, Padre, que tú eres quien nos enseña y nos capacita. Señor, aquí hay hijos tuyos que tal vez tienen miedo a la muerte, pero tu palabra nos enseñó en este día que en algún momento dejaremos este envase que es nuestro cuerpo físico, pero para ser revestidos de la habitación celestial. Señor, gracias por eso, porque sabemos que si estamos en Cristo tenemos la vida. Señor, gracias te damos también porque cuando te obedecemos, cuando somos capaces de ir al monte, de traer y de hacer, tú nos bendices con alegría especial. Gracias te damos, Señor, por eso. También, Señor, tú nos enseñas en esta mañana que debemos reconocer específicamente nuestros errores, de consolidar nuestra relación contigo, de deshacernos de los modelos que no te glorifican, Señor, y que tal vez han sido parte de nosotros, de sacar eso de nuestro corazón y sujetarnos solamente a lo que dice tu palabra. Te doy gracias, Señor, por lo que hemos recibido en esta mañana. Bendice tu pueblo, bendice cada hogar, cada familia representada. Bendícele, Señor, en todo lo que están realizando. Bendícele, Señor, en la formación que están dando a sus hijos. Bendíceles también en la relación de matrimonio y en todo lo que estén emprendiendo, Padre, que experimenten la diferencia de lo que es caminar bajo la bendición tuya. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén.